Y el próximo domingo, si Dios nos concede, vamos a continuar, porque es muy corto el tiempo que tenemos para estar en la casa de Dios. Nuestras mentes, como no son espirituales, se cansan. Y podemos estar mucho tiempo, hermano, frente al televisor viendo una película que dura 2 horas y no nos movemos. Ahí estamos. Si nos gusta, ahí estamos. Pero estar en el culto, hermano, nos cansa. Más cuando la palabra está haciendo algo en nuestra alma y está chocando en nuestra alma y está tratando de entrar y nos incomoda. Nos dan ganas de salirnos. Porque nuestra mente no está habituada a estar en lo espiritual, a estar meditando en la palabra de Dios. Pero cuando alguien está meditando en la palabra de Dios y es un hombre conforme al corazón de Dios, y puede decir como David: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermano, pasarse 2 horas en un sermón es como pasarse 3 segundos. Es como los que han llegado a 50 años de matrimonio con su esposa y dicen: ha sido un instante. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Dios no existe el tiempo. Válgame como sonaron las palabras. En el tiempo de Dios no existe el tiempo de Dios es el kairos, y el tiempo del hombre es el cronos. Y el cronos no existe en el kairos, porque Dios es pasado, es presente y es futuro, es eternidad. Y el cronos, sí, hay pasado y hay presente, pero un día va a dejar de ser. Paz de Cristo. Por eso es importante, hermano, para platicar, enseñar de esta situación, porque miren, hermanos, se ha llegado el tiempo. Este 2014 van a empezar a suceder las cosas que mirábamos muy lejos, pero los tiempos aquellos que mirábamos muy lejos ya están sobre nosotros. Si usted se fija a los acontecimientos antes en el 45, que Israel dejó de ser un pueblo errante y fue constituido como nación, y empiezan a suceder ciertas cosas que están escritas en la palabra, y empieza a marcarse el tiempo, y empiezan los dolores, y empiezan los terremotos antes todavía, y empieza principio de dolores. Este no es el fin, pero ahora los tiempos del fin ya están aquí. Quizás para muchos les suene del extravagante y de loco, porque todo el mundo predica prosperidad, todo el mundo predica éxito. Ahora todos tienen que ser de éxito. Si no están en éxito, no están en Dios. Y precisamente acabo de leer en el Facebook hace unos días que un predicador muy famoso de estos días, ¿por qué no decir el nombre, verdad? Hay que ser prudente y no decir el nombre. Ahora los sabios de hoy son muy prudentes y tratan de ocultar nombres. Resulta que el apóstol Pablo dice el nombre de tal, y él también hizo esto y esto, y denuncia a todos los perversos. ¿Cómo se llama? Un apóstol se llama Guillermo Maldonado. Hasta el apellido lo tiene, Maldonado. Pero Dios sabe, no lo juzgo, pero Dios sabe. Pero sí juzgo lo que publicó. Hace unos días, al principio del año,
motivó a sus feligreses para donar, hacer las primicias. No está mal, pero me recuerdo que vi una foto, el altar, un altar muy grande, lleno de sobres y con mucho dinero en dólares, porque es en Miami, creo que sucede. Y me imagino que alguien lo debe haber censurado por ahí y publicó: cuando nos movemos en la abundancia, actuamos como nuestro Padre Dios. Oiga, qué bien se oye eso. ¿Cuántos quieren escasez y cuántos quieren abundancia? Aleluya, mi razón me grita abundancia. Amén. Pero mi espíritu dice: detente. Dios nunca se ha movido en la abundancia. Nuestro Padre nunca se ha movido en la abundancia. Él es el dueño del oro y de la plata, sí, pero no se mueve en medio del oro y de la plata. Se mueve en medio de corazones contritos y humillados. Paz de Cristo. En los que reconocen su necesidad. No se pudo mover en aquel joven rico que se movía en la abundancia. Aquel joven rico que venía y se postró a los pies de Jesús y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: desecha tu abundancia, regálasela a los pobres y ven, sígueme y predique el Evangelio. Paz de Cristo. Cuando Dios se hizo hombre, no se movió en la abundancia. No tuvo casa propia. Y cuando empezó su ministerio, dejó su casa y de ahí en adelante vivió 3 años y medio en casas prestadas. No tuvo burro propio. Poquito de júbilo. Ahora, si no tenemos carro, no es nueva la iglesia. No tuvo lancha propia. Nada era de él. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero el llamado a la abundancia, paz de Cristo, es muy tentador, ¿verdad, hermana? Es muy tentador. Paz de Cristo, hermano. Dicen, el éxito de los falsos profetas es que dicen entre lo que dicen ciertas verdades y las acomodan a la razón humana y a la necesidad humana. Paz de Cristo, hermano. Por eso es importante, hermanos, saber discernir entre el bien y el mal. Hablábamos del camino angosto y del camino ancho y las consecuencias de caminar por ese camino. Pero también dijo el Señor, inmediatamente que habló del camino angosto y del camino ancho: guardaos, dice así el pasaje, Mateo 7:15, también guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y pregunta el Señor: ¿se recogen uvas de los espinos o higos de los arrojos? De esta manera todo árbol que lleva buenos frutos
De esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol podrido lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol podrido llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Paz de Cristo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Aleluya, digan conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y en tu nombre sacamos demonio? ¿Y en tu nombre hicimos muchas grandezas? Entonces les confesaré: nunca os conocí. Apartados de mí, obradores de maldad. Hasta ahí le dejamos, porque después hablaremos de los dos constructores. Amén. Paz de Cristo, hermano. Amén. Por eso les comenté al inicio, si hay algo que tenemos que estar preocupados nosotros, hermanos, es por conocer a Dios. Ninguna religión salva, ni el hecho de ser apostólico de la fe en Cristo Jesús me salva. El próximo culto voy a hablar de algo muy fuerte acerca de lo que nosotros estamos haciendo. Formamos gente religiosa y luego le llamamos mediocre. Dios tenga misericordia de nosotros. Paz de Cristo, hermano. Por eso la principal preocupación que nosotros tenemos que tener es conocer verdaderamente a Jesús. Porque si conocemos a Jesús, hermano, nadie nos va a separar de Él. Pero si profesamos una religión, cualquiera que venga hablando de Jesús nos va a llevar tras Él. La fe no viene por oír sermones. Paz de Cristo. La fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, oír para hacer, no oír por oír. Porque los justos ante Dios, hermanos, son los que oyen la palabra y la guardan, es decir, la hacen. Cuando se refiere a guardar, es decir, la meten a su corazón. Y cuando la palabra está en el corazón, vas a hacer lo que está en tu corazón. No puedes evitarlo. Pero cuando oyes sermones pintados de la palabra, vas a querer hacer lo que dice el predicador sin la palabra de Dios. Y hay muchos espíritus de imitación que andan volando por el aire y andamos imitando a los predicadores en lugar de imitar a Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Paz de Cristo. Por eso, cuando Jesús habla acerca del camino angosto y del camino ancho, el peligro más inminente para que alguien sea sacado del camino angosto son los falsos profetas, las falsas enseñanzas, el no permanecer en el Señor. Por eso cuando la Biblia habla la palabra conocer, hablando bíblicamente, se refiere a tener una relación personal e íntima
Cuando Jacob tomó a su mujer, cuando Isaac tomó a su mujer y la conoció, dice, es que tuvo una relación íntima con ella, tuvo sexo con ella, fue uno con ella. Conocer a Cristo no en ese sentido de carne, porque Dios es espíritu, pero sí la Biblia nos enseña, hermano, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Conocer a Cristo es estar unido a Él en el espíritu. Por eso ni carne ni sangre hereda del reino. Es algo que nos debe a nosotros enseñar lo que es conocer. Conoció, no es por una vez, es para vivir con ella para siempre. Cuando nos unimos al Señor, un espíritu somos con Él y es para vivir con Él para siempre. Es decir, permanecer unidos a Cristo. Por eso el peligro más inminente, hermano, para que no nos saquen del camino, hermano, angosto y nos lleven al camino ancho, hermano, es guardarnos de los falsos profetas. Es guardarnos entonces, hermano, de los falsos maestros. Es guardarnos de los falsos pastores. Es guardarnos de los falsos obispos. Es guardarnos, hermano, de todo lo que sea falso. Paz de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el tiempo de Cristo ya había falsos profetas. Paz de Cristo. En los tiempos de Pablo ya había falsos obispos, ya había falsos pastores, ya había falsos hermanos, ya había falsos maestros, ya había quienes imitaban. Y Jesús lo enseñó en la parábola del trigo y la cizaña. Cuando les pone el ejemplo de la parábola que el hombre va y siembra trigo en su campo y crece el trigo y los labradores le dicen: Señor, ¿qué no sembraste trigo? ¿Por qué tienes cizaña? Es que de noche vino el malo y la sembró entre el trigo. Es decir, se infiltró el enemigo en falsos hermanos. Se infiltró el enemigo en falsos creyentes. Y se infiltró el enemigo ahora en falsos pastores. Se infiltró el enemigo ahora en falsos presbíteros, en falsos obispos, o nomás en los hermanos. Entonces el diablo sí respeta las jerarquías. Y la responsabilidad de que a mí no me engañen es mía. Y para que a mí no me engañen, yo debo permanecer unido a Cristo, porque separado de Cristo no puedo hacer nada. O sea, debo de conocerlo. La palabra de Dios tiene que estar en abundancia en mi corazón y en mi mente, porque si no tengo la palabra en mi mente, yo no voy a tener la capacidad de hacer juicio espiritual. Hacer juicio espiritual es probar la palabra, no al profeta. El profeta, Dios se va a encargar de él, sino la palabra que yo estoy recibiendo. Si viene de Dios, si viene del hombre, si viene del demonio. ¿Quién es el filtro? Y yo, por el Espíritu Santo, voy a filtrarla. Paz de Cristo. Pero si no tengo la capacidad, no porque yo sea capaz, porque si no dejo que el Espíritu de Dios me enseñe las cosas, grabe la palabra en mi mente y en mi corazón, porque ese fue el pacto que Él hizo con nosotros. Él dijo: yo voy a grabar mi palabra en sus mentes y se la voy a escribir en sus corazones. Yo se las voy a escribir.
Y si esa palabra no está aquí, entonces